Ya la presentó Vane, pero bueno, voy a volver a presentar a Verónica, ¿sí? A la licenciada Verónica Barcos. Ella es licenciada en nutrición, trabaja en el Hospital de Clínicas, ¿sí? Es especialista, o sea, se especializa en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y fibrosis pulmonar progresiva. Y además también es docente universitaria en la Universidad de La Matanza. Así que bueno, como dijimos al inicio, vamos a dividir la charla en dos partes. La primera, Vero, bueno, nos va a contar un poco sobre lo que tiene preparado para hoy. Y a lo último, si ustedes a medida que vayan dando la charla, Vero, si tienen alguna pregunta, nos la pueden dejar en el chat. Y cuando termine Vero, lo que vamos a hacer es yo les voy a ir leyendo las preguntas y Vero nos va a contestar las dudas que nos dejen. Así que bueno, Vero, te doy la palabra a vos. Hola, buenas. ¿Se escucha bien? Sí, bárbaro. Bueno, gracias por la cálida bienvenida. Sí, se escucha bien. Bueno, gracias. Voy a empezar a compartir y ahora sigo agradeciendo. Vamos a compartir acá. Bueno, yo soy Verónica Barcos, soy nutricionista. Y el tema de hoy es alimentación saludable en fibrosis pulmonar. La verdad que hay muchos temas para hablar de nutrición. Creo que para arrancar el año está re lindo este tema. Hay muchos otros temas por ahí más puntuales, más específicos en pacientes que tienen fibrosis pulmonar, pero bueno, que seguramente a medida que avance la charla van a surgir estas preguntas, pero seguramente que en otros momentos del año podamos organizar, como ya hemos hecho, algunos temas que también a veces son más preocupantes, ¿sí? Por ahí ir de lo general a lo más específico a lo largo del año está bueno, ¿sí? Gracias por la presentación. Así que gracias también a las chicas de AFIPIA, a Vanessa y a Florencia y a todo el equipo que está atrás de AFIPIA, que los conozco y bueno, nada, es muy agradable trabajar con ustedes o poder compartir esto. Y gracias a Beringer, bueno, a Marce y a también todo el equipo que está atrás por todo este apoyo en el día de hoy especialmente, ¿sí? Bueno, pasadas las gracias. Una pequeña aclaración sobre esta charla es que voy a dar pautas y recomendaciones en general. Siempre, como digo, lo importante es la consulta individual, ¿sí? Esto sirve como un pantallazo, como para que hoy se puedan llevar una idea cuando uno no tiene mucha idea, valga la redundancia, de cómo alimentarse o por dónde empezar, ¿sí? Pero siempre lo mejor es después hacer una consulta puntual. Esto no funciona, esta charla va a ser una charla o compartir un montón de información que les va a servir, pero no es una consulta nutricional, ¿sí? No forma parte de una consulta, eso después se tiene que ver con algún licenciado o licenciada en nutrición, ¿sí? Bueno, voy a arrancar con esta frase, que es que la nutrición forma parte de la terapia multidisciplinaria en las enfermedades del intersticio pulmonar, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida. Y destaco lo multidisciplinario porque si no trabajamos en equipo se hace mucho más difícil. Por suerte tengo distintos equipos a la hora de trabajar con pacientes. Los pacientes vienen tal vez con distintos médicos, pero lo lindo es que tengo buen diálogo con todos y siempre nos podemos también transmitir algo de información del paciente, o de cómo está, o de cómo viene, o de los antecedentes, y eso siempre hace como más rica la consulta y más individualizado el acompañamiento, ¿sí? Porque bueno, en estas enfermedades uno también como profesional de la salud acompaña a los pacientes y a los familiares que están al lado acompañando al paciente. Así que sé que muchos pacientes pasan por muchas especialidades, que las consultas a veces son de acá para allá porque tienen que ver al neumonólogo, a veces tienen que ver al reumatólogo, reumatóloga, al kinesiólogo, ¿sí? Al clínico. Siempre uno va pasando por distintas especialidades, bueno, entre ellas a veces también hay que pasar por nutrición,
y está bueno el diálogo entre los especialistas que ven a un mismo paciente, pero bueno, el trabajo de o el seguimiento de esta enfermedad no solamente se hace a través de una única especialidad, sino que hay un equipo, ¿sí? Bueno, hace unos años, ya 2 años, con el doctor Engelmayer, que es un neumonólogo, por ahí es el neumonólogo de algunos de los pacientes que están acá hoy presentes, hicimos una encuesta que estaba un poco más basada en lo nutricional. Estuvo muy linda esa encuesta, tiene un montón de resultados interesantes, de cómo se sienten los pacientes, de qué cosas los afectan más, de cómo se sentían con respecto a la alimentación y al estado nutricional. Y bueno, hoy les comparto este dato para empezar, que la pregunta era si los había visto un licenciado o licenciada en nutrición desde que los diagnosticaron con fibrosis pulmonar. Y un 70% más o menos respondió que no, ¿sí? Y que un 30% respondió que sí. No sé si después no sé si ya por ahí, ya después de 2 años, podría cambiar el número, porque los neumonólogos se han ido animando un poco más a derivar y a saber que los licenciados en nutrición, porque siempre en la consulta de neumo o en la consulta de reumato también aparece en los comentarios o las preguntas sobre la alimentación, así que no sé si hoy la repetimos la encuesta con Juan Ignacio, si tal vez cambiase el número. Yo creo que sí. Uno va avanzando y va también teniendo confianza de los colegas y de los equipos con quien confiar, así que, pero bueno, era un número bastante como alarmante, de que por ahí los problemas de la alimentación o los comentarios de la alimentación siempre están, pero que uno nunca hacía una consulta con un nutricionista. No sé qué pasará, estaría bueno hacer una encuesta acá en la audiencia, a ver si después nos cuentan si han ido o no han ido a algún nutricionista a lo largo desde que tienen el diagnóstico. Bueno, ¿y por qué hacemos tanto hincapié en la nutrición? ¿Sí? La verdad que antes de nombrar por qué nos hace bien una correcta nutrición, quiero aclarar que no hay una dieta específica para fibrosis pulmonar, ¿sí? No es que hay una dieta que me va a curar o una dieta en especial que tengo que seguir, como sí a veces hay para otras enfermedades. ¿Por qué? Porque hay muchos síntomas, ¿sí? Los pacientes que tienen fibrosis pulmonar a veces tienen distintos síntomas, entonces se tiene que trabajar con esos síntomas y adaptar la alimentación para evitar desnutrición, ¿sí? O para evitar que el paciente vaya dejando algunos alimentos. Entonces siempre tiene que ser adaptado a los síntomas que está teniendo, que vienen acompañados de la enfermedad, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas cosas que pueden llegar a pasar con la enfermedad, que hacen que la nutrición o la forma de alimentarse cambie. Y eso es lo que termina afectando al estado nutricional. Pero bueno, una correcta nutrición, una correcta alimentación nos va a aportar nutrientes y también calorías, o sea, energía para poder respirar, ¿sí? Para poder tener fuerza en los pulmones, ¿sí? En los músculos que intervienen en la respiración, para reforzar el sistema inmunitario, ¿sí? Si yo no tengo los nutrientes suficientes, mi sistema inmunitario va a estar más desprotegido, entonces soy más propenso a pescarme otras enfermedades, ¿sí? Que complejizan aún más la enfermedad que uno ya tiene de base. Nos ayudan a mantener también un peso saludable, ¿sí? Tanto para arriba como para abajo. Puedo tener un sobrepeso y una alimentación saludable me va a ayudar a regularizarlo, o puedo estar pasando por un bajo peso y una alimentación saludable me va a ayudar a mejorarlo, ¿sí? También me ayuda a afrontar enfermedades crónicas, que esta es una enfermedad crónica, la fibrosis pulmonar, a mejorar la adherencia al tratamiento farmacológico. Esto significa que a veces se toman tantos remedios y hay algunos que afectan un poco a todo lo que es la digestión, al tubo digestivo, y si yo llevo una mejor alimentación, también voy a tener mejor adherencia. Quiere decir que los medicamentos no me van a caer tan mal. Y también me ayudan a moverme, a mantener el estado funcional, ¿sí? A seguir manteniendo la fuerza. Esto sobre todo en los casos donde uno va perdiendo peso, que a veces suele pasar, mantener la fuerza, mantener la masa muscular
es lo más importante, es uno de los objetivos que yo más persigo y que siempre menciono, porque eso después ayuda a saber, a entender por qué me tengo que alimentar bien, ¿sí? Porque muchos pacientes vienen, me derivó el neumonólogo, bueno, estoy acá, no sé bien, sí, no me interesa mucho comer o no tengo muchas ganas. Bueno, entender un poco por qué hace bien comer bien o alimentarse bien, bueno, ayuda a que esto después sea como un poco más sencillo y a gusto, ¿no? Y esto un poco es el resumen de lo que veníamos viendo recién, ¿sí? Que los pacientes con enfermedad intersticial, ¿sí? Con fibrosis pulmonar, la desnutrición, que esta es una palabra que ahora vamos a hablar un poquito de qué se trata, y la pérdida de fuerza muscular impacta negativamente en la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria, ¿sí? O sea que estar pasando por un proceso de mala alimentación que puede llevar a la desnutrición, que también puede llevar a la pérdida de fuerza, ¿sí? Porque pierdo masa muscular, va a impactar negativamente en la calidad de vida, en las actividades de la vida diaria. Por eso es importante estar fuertes, ¿sí? Por eso es importante trabajar mucho todo lo que es la masa muscular, los músculos que tenemos, ¿sí? Esto lo hacemos a través de la alimentación y de la rehabilitación o de la actividad física. Entonces, desnutrición, ¿sí? No solamente la desnutrición, o me parece que siempre la asociamos a estar hiper adelgazado, con una hiper pérdida de peso. La desnutrición en realidad es estar mal nutrido, ¿sí? En algo. Y muchas veces, ¿sí? En esta enfermedad empieza a aparecer algunos rasgos, o a veces simplemente antes del diagnóstico uno ya venía un poco con malnutrición por alimentarse mal, ¿sí? O no estar alimentándose bien. Entonces la desnutrición se puede ver reflejada de muchas formas. No solamente tiene que estar reflejada en un bajo peso, que a veces pasa, ¿sí? Hay un porcentaje de pacientes que tienen bajo peso o pérdida de peso. También puede ser que haya un exceso de peso. Eso también es malnutrición. Si yo me alimento mal, también puedo tener exceso de peso y estar malnutrido, ¿sí? En este caso por ahí no lo menciono, pero es algo también importante que tratar. La malnutrición o la desnutrición nos lleva a la pérdida de masa muscular y de fuerza. A veces veo que hay pacientes que por el fenotipo, ¿sí? Típico adulto, hoy en día el exceso de peso tiene una incidencia del 60-70%, ¿sí? O sea que cada 10 adultos vamos a encontrar que 6, 7 tienen exceso de peso, sobrepeso u obesidad. A veces pierden algunos kilos, ¿sí? Y los pierden de manera que se llama involuntaria, sin haberlo deseado, sin haberlo planificado, ¿sí? Entonces, esa pérdida de peso, cuando es indeseada, me lleva a perder masa muscular, ¿sí? Sobre todo cuando son un par de kilos en poco tiempo. En eso hay que estar muy atentos y es también a lo que yo, a veces cuando hablo con los médicos también se los transmito, ¿sí? Porque a veces, bueno, a ver, no sé, un paciente de 90 kilos perdió 9 kilos, ¿sí? Está pesando 81, pero los perdió en 2 meses. Es un montón eso, ¿sí? Eso hace que el paciente tenga menos fuerza, que pierda masa muscular. ¿Qué es lo que más me interesa? ¿Sí? Uno a veces dice, ay, buenísimo, me perdí 9 kilos, pero porque estuve, no sé, mal del estómago, porque no tuve tantas ganas de comer, pero eso no hace bien, ¿sí? Las pérdidas de peso tienen que ser planificadas. Si estoy perdiendo peso indeseadamente, de manera indeseada, no es algo saludable, ¿sí? Y forma parte de la desnutrición. Y a veces también hay una baja ingesta de vitaminas y minerales por haber dejado de comer ciertos alimentos, ¿sí? O porque uno venía, qué sé yo, no me gustan las verduras, no me gustan las frutas, ¿sí? Sin haber tenido ningún problema digestivo, no me gustan las frutas, no me gustan las verduras, así que hay una baja ingesta de vitaminas y minerales. Desde todos estos lugares se puede observar, ¿sí? La desnutrición es algo que en la consulta nutricional tratamos de pescarlo, ¿sí? Tratamos de identificarlo, porque no siempre está asociado a esto que es la pérdida de peso, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las causas de desnutrición en fibrosis pulmonar? ¿Qué cosas me pueden llevar a la desnutrición?
Más allá de cómo uno se venía alimentando, ¿sí? Pues si uno se venía alimentando mal, probablemente no esté del todo bien nutrido. Hay cosas que a veces al transcurso a lo largo de la enfermedad pueden ir apareciendo, que también son para tenerlas en cuenta porque pueden ocasionar mala alimentación y malnutrición. Uno de ellos es trastornos digestivos. Si hay algún paciente acá con esclerodermia, ¿sí? Que, bueno, que a su vez obviamente tenga fibrosis pulmonar, sabrá que los trastornos digestivos aparecen, que se tratan y se abordan con los especialistas, desde el reumatólogo, desde el gastroenterólogo, pero que también el acompañamiento de la dieta tiene que estar, porque hay alimentos que si yo tengo gastritis, o si tengo diarrea, o si tengo una distensión, hay alimentos que conviene seguir comiéndolos y hay otros alimentos que conviene no seguir comiéndolos y un montón de otras pautas alimentarias, pero bueno, a veces me encuentro con pacientes que por ahí dejaron de comer ciertos alimentos y no están reemplazando esos nutrientes de alimentos que dejaron de comer por otros, ¿sí? Entonces aprender de esto es importante. A veces hay cambios en la cavidad oral, ¿sí? A veces puede ser que estén faltando algunas piezas dentarias y por eso no poder masticar bien, o hay veces que la boca se achica, ¿sí? Según la enfermedad asociada a fibrosis pulmonar que se tiene, como la microstomía en esclerodermia, que hace que uno cambie la forma de la boca y tal vez no pueda comer como comía antes, o no pueda masticar como comía antes, y esto de alguna manera también afecta en la ingesta, en la elección, a veces uno deja de comer ciertos alimentos. La serostomía, que es la sequedad en la boca, que muchos pacientes la llegan a tener, ¿sí? A veces la tienen porque sí, o porque cambian un poco las glándulas salivales, si uno tiene distinta saliva, ¿sí? A veces también por el tema de estar usando oxígeno, ¿sí? Que causa más sequedad en la boca, ¿sí? La disgeusia, que es los cambios de sabores y olores, esto vino mucho con el tema del COVID, ¿sí? Cuando apareció el COVID muchos perdieron el gusto, y eso hace que uno pierda también las ganas de comer, porque si yo no siento, si no saboreo, me saca un poco el interés por la comida, que tiene todos estos aspectos importantes desde la salud, pero que también la comida nos pasa por los ojos y nos pasa por el gusto. Así que este es uno a veces de los motivos por el cual uno deja de alimentarse, o de alimentarse bien. El tratamiento farmacológico, hay ciertos medicamentos que pueden afectar al tubo digestivo, ¿sí? Puede haber eventos adversos que terminan impactando en el tubo digestivo, la parte alta o la parte baja, y uno empieza a dejar de comer ciertos alimentos también. Y algunos factores sociales y emocionales, porque entiendo que estar enfrentando una enfermedad crónica, que a veces tiene sus molestias, mayores o menores, impacta mucho en cómo uno se va a sentir de ánimo. Y el ánimo también nos hace que tengamos más o menos apetito. Así que un poco de todas estas cosas hay que estar atentos porque nos puede cambiar la forma de alimentarnos, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser la alimentación saludable en fibrosis pulmonar? Bueno, gran incógnita. Como dije antes, no hay una dieta específica, pero sí hay una forma de alimentarse de manera saludable y después hay muchas cosas puntuales que se pueden llegar a ver. Las GAPA, que son las guías alimentarias para la población argentina, diseñaron una imagen, porque me parece que a veces las imágenes ayudan mucho más a estar recordando lo que dijo el nutricionista, ¿sí? Y estar tomando nota. Las imágenes nos ayudan muchísimo en lo que es alimentación, a retener y acordarse después a la hora de comer y elegir qué alimentos. Antes existía, si se acuerdan, unas pirámides, ¿sí? una forma de triángulo de pirámides sobre cuál era la pirámide alimentaria que nos guiaba con respecto a las porciones. Ahora eso cambió y está en forma redonda, que es lo más parecido a un plato. Pero para que vean, esto es como la guía para toda la población en general argentina de cómo uno se tendría que alimentar. En gran parte del plato, o sea, una gran porción, tiene que estar ocupada a lo largo del día por frutas y verduras, ¿sí?
Ahora después vamos a ver un poco qué nos aportan estos grupos de alimentos. No me tienen que gustar todas las frutas, ni me tienen que gustar todas las verduras, pero algunas, ¿sí? Poder elegir y tenerlas diariamente. Después el grupo que sigue son lo que son los cereales, las legumbres, el que está en amarillo, ¿sí? Los panes, las pastas, las papas, las patatas, ¿sí? Todo eso que nos aportan los hidratos de carbono. Después, en un poquito menos de cantidad, siguen los lácteos, ¿sí? Leche, yogur y quesos. Después las carnes en una porción un poco más chica, porque con un pedazo chico de carne yo ya estoy cubriendo los nutrientes más importantes que aportan la carne, que son todo lo que tiene que ver con proteínas, más el hierro. Bueno, en menor cantidad, aceite, frutas secas y semillas, y bien chiquitito y en rojo está todo lo que son dulces, grasas, como para poder contemplarlas en la alimentación, pero que no sea lo que más abunda en el día a día. Sumado siempre a la actividad física, por más chiquitita que uno lo pueda hacer, hay que moverse, ¿sí? Disminuyendo el consumo de sal, de sodio, y siempre, como está en el medio, con una buena ingesta de agua, ¿sí? Si les van sonando algunas cosas, está bueno como ir, a medida que van escuchando, revisando un poco cómo son los hábitos de cada uno, para ir dándose cuenta, che, me parece que tengo que comer menos sal, o me parece que estoy tomando poca agua, ¿sí? O mirar la cantidad de frutas y verduras que hay que comer, me parece que tendría que comer un poquito más. Para esto sirve un poco la charla de hoy, ¿no? Algunos consejos así puntuales que dan estas guías alimentarias para la población argentina es que para lograr una alimentación saludable es bueno. Alimentos de todos los grupos, ¿sí? Esto que se escucha en todos lados, comer un poco de todo, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Comer un poco de todo, ¿sí? Si no estoy comiendo carnes, ¿sí? Bueno, ver por qué no las estoy comiendo. A veces no se comen porque no las elijo, porque no estoy acostumbrado. Doy el ejemplo de las carnes como de cualquiera, o a veces no las estoy comiendo porque no tengo ganas, ¿sí? Porque perdí un poco el apetito, o porque no puedo masticar bien, o porque no le siento el sabor. Y eso lo tenemos que tratar. O porque tengo mucho reflujo gastroesofágico y a la noche no estoy casi comiendo y no como carnes, y al mediodía de repente hubo unas pastas y ya se me pasó la posibilidad del día de comer carnes, ¿sí? Entonces, bueno, esto de comer un poco de todo es importante empezar a verlo, ¿sí? A lo largo del día, de poder incluir distintos grupos de alimentos. La actividad física sí es importante, por más mínima que sea. Recomendación de agua, bueno, 8 vasos de agua diario, es una forma para que tengan como una medida así de referencia. Yo les de todo lo que vayan escuchando, yo les diría que si algo va a hacer ruido, por ahí ir, digamos, de a poquito con los avances, ¿sí? Porque si no uno se abruma y dice, uy, estoy haciendo todo mal, o no estoy tomando agua. Bueno, a ver, si uno viene diciendo, che, tomo re poca agua, creo que tomo un vaso al mediodía, en el almuerzo y uno en la cena, bueno, no se preocupen, son 2 vasos. No estar pensando, uy, mañana me tengo que tomar 8 vasos, ¿cómo hago? Ir de a poquito, ¿sí? Bueno, mañana voy a tratar de tomarme 3, ¿sí? Y dentro de unos días voy a tratar de tomarme 4, progresando de a poco, ¿sí? Las porciones de frutas y verduras por día son 5 aproximadamente, que esto más o menos si uno pone en almuerzo y en cena alguna porción de de verduras, y después a lo largo del día se come alguna que otra fruta, está bueno, ¿sí? A veces un lindo momento para incorporar frutas es en el desayuno y en la merienda, que a veces estamos medio desacostumbrados y tenemos el chip del café con leche con tostadas. Reducir el consumo de sal, como dijimos, reducir las bebidas azucaradas, o sea, las gaseosas y los alimentos con alto contenido de grasas, de azúcar, de sal, todo esto que viene en la panadería, ¿sí? Esto que viene en paquetes de galletita. Ahora, por suerte, con la ley de etiquetados, hay que saber manejarla igual, pues si no todo parece prohibido, nos advierte mucho más esos sellos negros que vamos encontrando. No es que todo está mal lo que tiene un sello negro, pero bueno, por lo menos nos advierten de que tienen mucho azúcar, o que tienen muchas grasas saturadas, o que tienen mucho sodio, ¿sí?
Después también consumir diariamente lácteos descremados, ¿sí? O sus reemplazos, en caso de que no sean muy tolerantes a la lactosa. Consumir carnes con las más magras posibles, huevos, que es también importante, aumentar el consumo de pescado, que creo que de las carnes es lo que menos consumimos, y es tan importante por los omega 3 y omega 6 que tienen, ¿sí? Consumir legumbres, hidratos de carbono, ¿sí? Legumbres creo que es el grupo dentro de los hidratos que menos consumimos, ¿sí? El consumo de aceites, de semillas, de frutos secos, y reducir el consumo de alcohol lo más que se pueda, ¿sí? Bien. Empecemos con desayuno y merienda, para que se lleven alguna idea. ¿Qué alimentos tiene que tener un desayuno y una merienda saludables? ¿Sí? Bueno, cereales, y en lo posible integrales. Tal vez los integrales no son para todo el mundo, porque si alguno justo está pasando por un momento de episodios de diarrea, no le voy a recomendar cereales integrales por la fibra, serán cereales sin fibra. Pero en general, ¿sí? Los cereales integrales tienen un poco más de nutrientes que los cereales comunes, que los cereales blancos, ¿sí? Esto nos aportan energía, ¿sí? Los carbohidratos nos aportan energía, ¿sí? Los carbohidratos que son complejos, no el azúcar, y nos aportan fibra, que es importante. Frutas, que muchas veces estamos desacostumbrados a consumir frutas en el desayuno y en la merienda, porque nos aportan vitaminas, minerales, también nos aportan fibra, y lácteos, ¿sí? Que es lo que nos va a aportar proteínas, calcio, vitamina A, vitamina D. Es si podemos reunir un alimento de cada uno de estos grupos, ya tenemos un buen desayuno. Yo no sé de dónde, por qué tenemos a veces el hábito de que el desayuno, que tampoco tiene que ser la comida más importante del día, ¿sí? Porque a veces uno dice, tiene que ser la comida más importante del día, y yo me tomo un tecito y salgo corriendo, o no tengo ganas. Bueno, a ver, tampoco tiene que ser la comida más grande o más importante. Sí tiene que tener un poco de todo. No sé en dónde leímos, en dónde quedó así switchado que el desayuno tiene que ser un té con galletitas, ¿sí? No sé por qué muchos tienen ese hábito y se acostumbraron, y cuando yo les digo, pero podés comer unas nueces, podés comer una mandarina, o podés comer una palta, me miran así como, bueno, después de varias veces de decirlo, o de varios encuentros, o de varias consultas, uno va entendiendo, ¿sí? No tiene nutrientes, solamente me aporta hidratación. Y segundo, porque unas galletitas, sobre todo galletitas de agua, galletitas de paquete, son más que nada una mezcla de, sí, un poquito de harina, pero después tiene grasa, azúcar y sal, ¿sí? Nutrientes importantes no tiene. ¿Podemos empezar a hacer cosas caseras? Buenísimo. Si me decís, voy a hacer un budín casero, genial. Porque un budín casero tiene, por ejemplo, la harina que yo le quiera poner, le puedo poner un poco de banana, o le puedo poner arándanos, o le puedo poner aceite y le puedo poner huevos, y ya ahí me cambió totalmente el panorama de lo que voy a estar consumiendo en el desayuno, ¿sí? Bueno, entonces típico desayuno, leche con tostadas, con jugo, aunque sea agregar un jugo, y ahí estoy agregando algo de fruta, ¿sí? Podemos usar queso untable, que también es un lácteo, ¿sí? Si no quiero tomar leche, o si no puedo tomar leche. Puedo consumir mermeladas, también está bueno cortar pedazos de fruta y ponerlos arriba de una tostada, ¿sí? Que está bueno animarse. Y si no, el yogur con cereales y frutas también, porque a través de los cereales, de los copos de maíz, por ejemplo, tenemos hidratos de carbono, y le podemos poner algunas frutas, y tenemos el lácteo también, ya sea acompañándolo con leche o con yogur. Estos son los desayunos clásicos. Desayunos un poco más distintos, ¿sí? Para animarse, son por ejemplo como los que vemos acá, que estamos viendo una tostada de pan integral, pero arriba tiene mantequilla de maní, y tiene unas semillas, y tiene una banana, como les decía, cortar frutas arriba de la tostada está buenísimo, y hay huevo, y hay un poco de espinaca arriba de una tostada, ¿sí? Hay que animarse, y todos son alimentos buenos. En el otro plato hay unas tostadas también, con palta, le podemos poner queso untable, le podemos poner huevo. Acá, en vez de estar el huevo medio revuelto o a la plancha, está el huevo duro, ¿sí? Esto me viene re práctico, si
perdón, si qué sé yo, me hago 5 huevos duros a la noche y después durante el día me sirve, ¿sí? Para tenerlos. Los huevos son muy nutritivos, más que nada por el aporte de proteínas, ¿sí? Que tienen en la clara de huevo, en la parte blanca. Bueno, agregar frutas. También fíjense cómo está presentado el plato, que me cambia un montón la presentación, ¿sí? Y me ayuda mucho, por ahí esto les sirve más a los que están acompañando, a los que les toca cocinar o a los que les toca servir las comidas, cómo ayuda la presentación del plato, ¿sí? Para aquel que por ahí no tiene tanto apetito, servir un lindo plato va a dar muchas más ganas de comer que por ahí si puse todo medio así, ¿sí? Es distinta la actitud que uno va a tener frente a la comida. Con respecto al almuerzo y la cena, bueno, acá hay un plato de ejemplo, ¿sí? Que lo vamos a repartir en 3 partes porque hay 3 grupos de alimentos distintos. Por un lado tenemos los que son los vegetales, ¿sí? Vitaminas y minerales. En este caso hay zanahorias y hay brócoli. Depende de cómo, de cómo uno se sienta, cómo esté, tal vez no sea la indicación para todos brócoli, ¿sí? Vamos a darlo en general, vamos a decirlo en general. Pero las verduras, más que nada, lo que aportan es vitaminas y minerales, ¿sí? Hay otras cosas que no aportan, por eso tampoco es que tiene que ser todo verduras el plato. Después tenemos, en este caso, en lugar del arroz, hidratos de carbono saludables. Hay un arroz maníaca, podemos probar arroz integral, arroz blanco. Acá entra todo lo que sean fideos, pastas, polenta, cualquier tipo de harina, ¿sí? Todo lo que sean legumbres, porotos, garbanzos, ¿sí? Que a veces tenemos poco hábito de consumir legumbres. Esto lo que nos aporta es energía, ¿sí? Los hidratos de carbono saludables nos aportan energía. Necesito energía en el día para afrontar, ¿sí? Los pulmones tal vez están trabajando un poco más con la fibrosis pulmonar, así que necesito energía para afrontar el día, por más de que esté casi todo el día sentado, ¿sí? La energía hace falta. Y después, por otro lado, en este caso tenemos un pedazo de pescado a la plancha, que representa el grupo de las carnes, ¿sí? Las carnes pueden ser rojas o blancas, así que más o menos en carnes tenemos o carne de vaca, o de pollo, o de pescado, o de cerdo. ¿Y qué me aportan? Más que nada me aportan proteínas. También me aportan hierro y otros minerales más, pero lo más importante es que aportan proteínas, ¿sí? Y las proteínas me sirven muchísimo para los músculos, que ahora después lo vamos a mencionar. Si tenemos un plato así, genial. ¿Hace falta que esté todo separado? Bueno, qué sé yo, podemos armarlo así separado. También si armo un pastel de papa, tengo las 3 cosas, porque tengo la carne picada, que es las proteínas, tengo la papa, que son los hidratos de carbono, y después tengo toda la cebollita, el morrón que le vaya agregando, que son las vitaminas y minerales de las verduras. Puedo armar un guiso, ¿sí? Un salteadito de pollo con fideos y verduritas salteado, ¿sí? Ahí ya tenemos todo mezclado y me aseguro de tener todo. Y si no, puedo tenerlo así. ¿Qué pasa si un día comí al mediodía unos ravioles? ¿Sí? Bueno, comí harina solamente, comí hidratos de carbono, tengo energía, perfecto. Bueno, a la noche trataré de compensar lo que no comí, o los grupos de alimentos que no comí, en el almuerzo. Entonces, ¿qué hago? Si al mediodía me comí unos ravioles, bueno, a la noche trataremos de acordarnos de poner alguna carne blanca o roja, algunas verduras, puedo repetir también si quiero algo de hidratos de carbono, ¿sí? Pero también podemos hacer como ese equilibrio. Simplemente me tengo que estar acordando. Este plato ayuda mucho a la memoria. Acompañado siempre de alguna, o sea, más que nada aceite de oliva, ¿sí? De agua, de frutas, ¿sí? Que ahí las podemos incluir como postre. A veces queda rico también incluir frutas en ensaladas. Ahí me voy mucho de tema dando ideas, pero sirven y a veces quedan. Y como recordatorio, ¿sí? Pueden acordarse del símbolo de la paz, como yo les digo, ¿sí? Si nos acordamos del símbolo de la paz, ya mi plato queda armado. Está bueno a veces cocinar un poquito de más y dejarlo en tuppers en la heladera, entonces al otro día, bueno, uso un poco del arroz que me sobró, pero hago un pollo a la plancha y le sumo el arroz y le sumo un poco de verduras que tenga hervidas prehechas o que tenga lavadas, ¿sí? Y ahí ya me sirve, ¿sí? Hay que ser un poco práctico a la hora de las comidas, porque si cada vez que tengo que armar el plato me tengo que poner a cocinar y todo, desmotivo un poco, ¿sí? Después me canso, me aburro. Con respecto a las proteínas, que es algo que vengo nombrando, ¿sí? Que
es algo a lo que hago mucho prestar atención. Las proteínas es un nutriente que está en algunos alimentos, no en todos, y que es muy importante para mantener la masa muscular, ¿sí? La fuerza que yo tengo para levantarme de la silla, la fuerza que necesito para las piernas, es importante, y para poder mantenerlo, ¿sí? Necesito el consumo de proteínas y de actividad física, sobre todo de resistencia, que esto lo verán con el kinesiólogo con el que estén haciendo rehabilitación. Igual los músculos los tenemos en todo el cuerpo, las cosas que uno más trata de rehabilitar es la parte pulmonar, donde también están participando músculos, y un buen consumo de proteínas es importante, ¿sí? ¿Qué alimentos aportan proteínas? Como por ahí mencioné, carnes de todo tipo, blancas o rojas, huevos, ¿sí? Sobre todo las claras, poner algunas claras, ¿sí? O el huevo entero, ¿sí? Ya está desmitificado que la yema me aumenta el colesterol, eso olvídense, ¿sí? Puedo comer algún que otro huevo entero por día y después hacer algunas preparaciones con claras. Sirve, las claras son algo sobre todo que me gusta mucho porque no son tan pesadas para aquellos que les cuesta un poco también comer o no tienen tantas ganas. Las claras son algo muy fácil de digerir, muy fácil de preparar, lo puedo poner en un desayuno, lo puedo poner en un almuerzo, en una cena. Bueno, todo lo que sean lácteos, ¿sí? La ricota también dentro de los lácteos, que es uno de los alimentos por ahí lácteos que menos usamos, tiene una linda cantidad de proteínas para aportarnos. Bueno, quesos, leche, etcétera, o bebidas vegetales si no consumen lácteos, y todo lo que son legumbres, ¿sí? Legumbres y frutas secas tienen su aporte de proteínas, son proteínas de origen vegetal, pero también funcionan como aportes de proteínas, ¿sí? Y siempre sirven para esto que es fortalecer y mantener bien la fuerza, ¿sí? Mantener bien el músculo. Ejemplos, por ejemplo, para tener más o menos, la recomendación es 20 gramos, 25 gramos aproximadamente de proteínas, que no hay que ser nutricionista para saber esto, simplemente tener en cuenta qué grupos de alimentos son importantes tener, por ejemplo, en un desayuno. Si yo pongo leche, pongo queso y pongo pan, ya tengo una buena ingesta de proteínas, ¿sí? Le puedo agregar claras de huevo, como dijimos, o huevos revueltos por la clara, ¿sí? Ya ahí tenemos una buena ingesta. En almuerzo, si pongo 100 gramos de carne, que es un pedacito chiquito, blanca o roja, ya tenemos una buena ingesta de proteínas, ¿sí? Un yogur, frutas secas, queso untable y pan también para una merienda, ahí tengo una buena ingesta de proteínas. Y en una cena, si pongo huevos, si pongo legumbres, ¿sí? Ya ahí también tengo proteínas. No nombro a los otros porque las vegetales, las frutas y los aceites no aportan proteínas, ¿sí? Los que les fui mencionando sí aportan proteínas. ¿Cómo logramos una alimentación saludable? O sea, ¿cómo llevamos a cabo todo esto que vamos diciendo, ¿sí? Bueno, por un lado, planificar el menú semanal, ponerse a armar el menú un domingo, escribir qué vamos a comer en almuerzo, qué vamos a escribir en cena, ayuda, facilita muchísimo esto que a veces uno está todos los días pensando que va a comer y se aburre. Organicen, ¿sí? Ármense un cronograma de lo que van a comer, porque además después les va a ayudar para otra cosa que es planificar la compra, ¿sí? ¿Qué voy a comprar? Si no tengo idea, no tengo ganas, tengo que estar pensando en la carnicería, en el supermercado que voy a cocinar. Si yo ya llevo en mente qué es lo que voy a cocinar en la semana, va a ser mucho más simple. Generar hábitos saludables, ¿sí? Como les decía, esto de decir, bueno, la nutricionista está diciendo que tengo que tomar 8 vasos por día, venía tomando 2 con suerte. Bueno, una cosa por día, ¿sí? Y fíjense de lo que menos estaban haciendo, un poquito más. No, tampoco hace falta todo, ¿sí? Si vengo viendo que no consumo carnes la mayoría de los días, bueno, traten de ponerse 2 o 3, ya eso va a ser un montón. Después nos ponemos el objetivo final que dijo la nutricionista en la charla, pero vayan siempre generando, los hábitos que se generan por repetición. Si yo los repito, un día ya se me incorporaron y me va a salir solo. Cocinar en familia, buscar recetas, ayuda muchísimo, ¿sí? Si me estoy sintiendo mal, si estoy en algún momento de la enfermedad donde me siento mal y no puedo pensar en la comida, no puedo pensar en lo que quiero comer, dejemos también de que los que están acompañando se hagan cargo de eso, ¿sí? De cocinar algo rico también, que ayuda un montón, dejarse ayudar es importante, y la alimentación consciente.
Yo sé que entra mucho por el gusto o por el tener ganas de comer, que a veces no están las ganas, pero si uno concientiza, decir, bueno, a ver, tengo que alimentarme bien porque esto me hace bien, me pone más fuerte, me ayuda con las defensas, estoy un poco más saludable, alimentarse desde lo consciente también ayuda a que uno pueda llevar una alimentación saludable, ¿sí? No todo tiene que, como digo, bueno, no todo tiene que ser rico, ay, no como porque es rico, o solamente como lo, ay, no, esto no me gusta, no sé, ya el pescado no me gusta. Bueno, no es tal vez no será lo más rico para algunos, pero sabemos que es muy bueno para nuestro organismo, ¿sí? Entonces, como conclusiones finales, ¿sí? Vamos llegando al final, la alimentación saludable es parte de los cuidados que tenemos que tener en las enfermedades de hiperticia pulmonar, de fibrosis pulmonar. Diseñar menúes con la familia o con quien tenemos al lado, con quien nos está acompañando, ayuda a poder llevar a cabo una alimentación saludable y a la compra y a todo lo que es el tema de la cocina. Y uno tiene que estar atento a los inconvenientes que pueden surgir en la enfermedad y adaptar y saber que se pueden adaptar con cambios alimentarios, ¿sí? Sin que falten nutrientes. Porque a veces me pasa que en la consulta algún paciente me dice, hace como 3 meses que no como carne porque me cae mal, porque no la puedo tragar, porque... Y es algo que se puede prevenir, ¿sí? Que se puede cambiar. Hay otros alimentos a veces que reemplazan, ¿sí? Entonces tener en cuenta eso, que si dejo de comer algo, llamar la atención y ver a ver cómo lo puedo cambiar, reemplazar, ¿sí? Y siempre en todo esto es importante el acompañamiento familiar, de amigos, de quien tengamos al lado, dejarse ayudar es importante, ¿sí? Y hablarlo. Bueno, muchas gracias. Este es mi mail. Si alguno después tiene alguna pregunta que se acuerde o lo que sea, tengo un Instagram que lo tengo ahí medio perezoso, me cuesta un poco el tema de las redes, pero nos podemos contactar también por ahí, que se llama La Otra Nutrición. ¿Sí? Bueno, gracias. Voy a dejar de compartir y a ver si me quieren Bueno, Vero, compartir alguna pregunta. buenísimo, Vero, muchas gracias. Muy claro el power, muy aclarado. Creo que nos aclaró muchas dudas a todos, no solamente a los pacientes, sino que me parece que también es bueno que sigamos todas estas recomendaciones, todos para seguir una dieta o en realidad unos hábitos saludables, ¿sí? En cuanto a la alimentación. Bueno, tengo algunas preguntas, si a alguno se le ocurre a medida que vamos trabajando las preguntas y la licenciada nos va contestando, recuerden, les mandé mensajitos por el chat, nos pueden escribir ahí alguna pregunta que surja en el momento, que cuando la leamos, obviamente Vero la va a responder. Dale. Así que bueno, empiezo, Vero, ¿te parece? Sí, dale. Dale. Bueno, la primera sería de qué tipos de alimentos deberíamos consumir para no perder peso. Hemos hablado recién, has hablado de que es bueno hacer la consulta para aquellos que deben bajar y los que deben subir en realidad. Pero para que ese peso no se pierda en cuanto a la alimentación, ¿cuáles serían los alimentos, digamos, que más ayudarían a eso? El grupo que les mencioné de hidratos de carbono, ¿sí? Que son los que aportan energía, son los más importantes para no perder peso, ¿sí? Comer arroz, comer fideos, comer pastas, agregar más pan, ¿sí? Eso es el grupo de alimentos que más tenemos que agregar y hasta tal vez dejar de pensar en el símbolo de la paz y deformarlo un poquito para que haya más de ese grupo de alimentos, por ahí medio plato, ¿sí? Y un poquito de carne y verduras, como dije, para no dejar de consumir esos otros grupos de alimentos, pero hagan hincapié en hidratos de carbono y después de alimentos que tienen bastantes calorías en poca cantidad. Aceites, ¿sí? Los aceites no para freír, sino para agregar a las comidas, tienen bastante aporte de calorías en poquita cantidad, porque también el que a veces está con un poco de riesgo de pérdida de peso, seguramente que tenga poco apetito también, y ahí hay que lidiar con dos cosas. Entonces, para los que tienen poco apetito y que encima no tienen que perder peso o están perdiendo peso, tenemos que tratar de que en poca cantidad eso valga mucho. Aceites, mantequilla de maní o las frutas secas, todo lo que sean también licuados, pero con varias cosas, no con leche y banana, ¿sí? Pongámosle más cosas, pongámosle, bueno, mantequilla de maní o hagámoslo con un poco de leche y de yogur, ¿sí? De ir agregándoles cosas, la crema de leche, todo lo que sean
los alimentos que aportan grasa siempre en poca cantidad aportan bastantes calorías. Y siempre también agregarle algo más al plato, por ejemplo, o agregarle algo más a la comida, no comerme el pan solo, o me como el pan con queso untable y con mermelada, o le pongo manteca, o si voy a comer una milanesa, bueno, no comer la milanesa sola, le pongo un poco de queso arriba, o armo una salsita blanca y se la pongo arriba. Siempre agregarle algo más ayuda mucho a que en esa tal vez poca cantidad, o en la cantidad que voy a comer, sume más calorías. Bien, creo que ahí digamos, el dato es que no le tengamos miedo a las combinaciones, ¿sí? Y al sumarle cositas a nuestra alimentación. Buenísimo. Bien, sí. Bueno, otra que tenemos por acá es justamente hablando de la alimentación propiamente dicha. Digamos, ¿cuáles serían los alimentos que debería evitar, ¿sí? Cuando estoy teniendo algún efecto adverso en la medicación, con la toma de la medicación? Sabemos que la medicación antifibrótica genera algunos trastornos a nivel intestinal. Entonces, bueno, ¿cuáles serían los elementos que deberíamos evitar en ese periodo? Es muy amplia esa pregunta, porque depende de qué evento adverso. ¿Sí? Así, a grandes rasgos, con los que más me encuentro es con falta de apetito, con un poco de sensación de plenitud enseguida que empiezo a comer. A veces también hay un poco de reflujo, de acidez, ¿sí? Tal vez sea reflujo. A veces hay diarrea, ¿sí? O deposiciones líquidas. Entonces, depende mucho, ¿no? Ahí no voy a poder ser tan clara, pero porque no es lo mismo estar pasando por un evento adverso, como puede ser falta de apetito o plenitud enseguida que empiezo a comer, como una diarrea. Sí hay que hacer cambios, ¿sí? Lo que tal vez sería importante es que sepan que no hay que dejar de comer, o comer, puedo comer menos un día que me siento mal, pero si empiezan a pasar muchos días donde yo estoy comiendo distinto, ahí es donde empiezan los problemas de la malnutrición por mala alimentación. Pero más que nada lo que hacemos es cambiar algunos alimentos, tal vez no tanta fibra, no comidas tan copiosas, ¿sí? Por ahí fragmentar un poco las comidas, de hacer cantidades más chicas pero varias veces. Pero va a ser muy específico al síntoma que estén pasando. Entonces, por eso digo, me parece que da para otra charla ese tema, porque es re interesante y alguna vez lo he preparado, ¿sí? Porque sé que muchos lo padecen, ¿sí? Bien, bien, buenísimo. Bueno, y acoplado a esta pregunta que te hemos hecho, digamos, sabemos que también justamente los efectos adversos es que se comienza a perder, digamos, el sabor o sea, le perdemos el sabor a los alimentos, ¿sí? ¿Qué les recomendarías a estas personas que justamente por seguir el tratamiento le van perdiendo el gusto a la comida, que es horrible, ¿no? O sea, no poder sentirle, con lo que nos gusta comer, digo, es no sentirle el sabor a las cosas, llega a ser un poco incómodo. Sí, bueno, primero los quiero tranquilizar, que no les pasa a todos, les pasa a algunos. Una cosa con respecto a los eventos adversos es que también hay que revisar a veces si uno está tomando bien la medicación y si está comiendo en la medicación, ¿sí? En la toma de la medicación. A veces hay que ver otras cosas para que no parezcan, ¿sí? Pero bueno, en realidad cuando uno tiene problemas con el gusto, resaltar un poco más los sabores, las cocciones que son más de dorar la comida, de condimentar más la comida, de utilizar un poco más de condimentos, que a veces uno usa la sal y punto, ¿sí? De empezar a usar más condimentos y realzar más el sabor, todo lo que es dorado, ¿sí? O a la plancha o salteado, que empieza a dejar más dorada la comida, resalta mucho más el sabor. Lavarse bien la boca, ¿sí? Ver si se están higienizando bien la boca. Es difícil, ¿sí? Porque yo sé que muchas veces hagan lo que hagan y por más de que uno cocine distinto, no siente el sabor. Y ahí a lo que recurro, ¿sí? No es tanto cómo lo solucionamos, porque a veces no tiene gran solución, pero sí ahí sí recurro a la alimentación consciente, de saber que por más de que estoy pasando por eso, alimentarme bien, ¿sí? Es parte. Yo a veces les digo que, bueno, uno viene acostumbrado a lo largo de toda su vida a que siente el sabor, a que come las cosas que le gustan, a que no come las cosas que no le gustan,
cuando uno se ocupa de la alimentación saludable, tiene que saber que la forma de comer es así. Uno lo puede hacer más lindo, mejor preparado, etcétera, pero también entender que la alimentación tiene que ser en algún punto consciente. Tengo que comer porque esto me hace bien, ¿sí? Pero más que nada lo que diría es hacer comidas salteadas, doradas, al horno, no tanto hervido, que opaca mucho el hervido, opaca mucho el sabor, ¿sí? No lo resalta tanto, y usar distintos alimentos, ¿sí? Y condimentos también. Bien, bueno, perfecto. Tengo preguntas en el chat, buenísimo. Tengo una pregunta de María José, que nos pregunta qué alimentos contienen vitamina D y para complementar la toma de sol en la hipobotaminosis. Bueno, sí, porque hoy en día la vitamina D es una de las vitaminas importantísimas que estamos muy atentos, sobre todo porque participan en el metabolismo del calcio, o sea, que ayudan a que el hueso se nutra como corresponde con calcio, ¿sí? En el medio de esa nutrición que tiene el hueso con el calcio, la vitamina D participa, por eso es importante, y también se descubrió que la vitamina D participa de la formación o del mantenimiento de lo que es la masa muscular. Por eso es tan importante. Igual que todas las otras vitaminas, pero es una vitamina que está bastante en riesgo porque hasta hace un tiempo tomábamos sol y el tomar sol nos activa. Muchas veces pacientes que están tomando antifibróticos, según el antifibrótico que estén tomando, tienen desaconsejado exponerse al sol, así que ya no es una posibilidad. Hoy en día sabemos que el sol, también exponernos al sol, más allá de si estamos o no, si está uno tomando o no al antifibrótico, no se recomienda tampoco estar exponiéndose al sol. Muchos también están más en casa y no tienen la exposición al sol, así que por eso se censa, por eso se empezó a descubrir muchos que tienen baja la vitamina D, a veces hay que suplementarla, ¿sí? Con una vitamina D específica, y con respecto a la alimentación, todo lo que sea de origen animal, ¿sí? La vitamina D es una vitamina liposoluble, o sea que lo vamos a encontrar en alimentos que tengan un poquito de grasa. Todo lo que sean carnes, todo lo que sean lácteos también lo vamos a encontrar, todo lo que sean aceites también lo vamos a encontrar ahí, ¿sí? Esos son los alimentos más importantes que tengo que incorporar para la vitamina D. Clarísimo. Bien, buenísimo. Y bueno, tengo otra pregunta también en el chat que nos pregunta si, estimo que debe ser durante la toma del tratamiento, si se puede consumir alcohol. Bueno, ahí tendríamos que ir a hablar con los médicos, con alguna o algún neumonólogo, pero calculo que no se recomienda, ¿sí? Pero bueno, tal vez alejado de la toma de los antifibróticos, sobre todo, ¿sí? No, sobre todo también porque el metabolismo del alcohol pasa por el hígado, ¿sí? No solamente, bueno, dentro de lo que es el sistema digestivo también pasa por el hígado, donde también se están metabolizando los medicamentos, que a veces no es uno solo, a veces no es el del pulmón, sino que si era diabético, o si tengo el colesterol alto, o si estoy tomando la pastilla para la presión, bueno, todo se metaboliza, así que también para preservar la función del hígado, que una de las cosas que piden los neumonólogos cada control que hacen es ver cómo está el hígado al metabolizar los medicamentos, recomendaría que no, que sea más para un de vez en cuando me tengo que dar un gusto, un brindis, pero tal vez no para todos los días, ¿sí? Pero me gustaría que sea tal vez una pregunta respondida en conjunto, más que nada para preservar también la función hepática, en conjunto con algún Claro, tal vez hacer la interconsulta, digamos, con el neumonólogo para poder, bueno, aclarar completamente si se puede o no. Yo estimo que eventualmente por ahí el neumonólogo no tendrá problema, pero... Bueno, vamos con una última pregunta y vamos cerrando también la entrevista. ¿Cuáles son los alimentos que nos ayudan a la fijación de la medicación? Yo creo que es importante acompañar la medicación con una alimentación que nos ayude también a fijar las medicaciones, los medicamentos. Bueno, ahí voy a cambiar un poco el concepto porque los medicamentos no se fijan, ¿sí? Lo que sí se fijan son vitaminas, son minerales, tal vez eso es lo que más
tal vez si nos tenemos que referir a ese término de que se fija, son vitaminas, minerales, pero tal vez la asimilación, ¿no? Los fármacos se absorben, se van a absorber. Sí hay un tema con los antifibróticos, que son el medicamento que suelen tomar los pacientes con fibrosis pulmonar, que siempre se recomienda consumirlos con comida porque hacen un evento adverso bastante agrandado si como poco. O sea, es todo al revés. No es que tengo que comer, sino que no tengo que dejar de comer. Sería al revés, ¿sí? La propuesta es comer. Una de las recomendaciones a veces es comer en sanguchitos, ¿sí? Más allá de si lo tengo que tomar 2 veces o 3 veces, ¿sí? El medicamento, según el antifibrótico que estoy tomando, tiene que ser en sanguchito. Empiezo a comer, me tomo la pastilla o las pastillas y sigo comiendo, ¿sí? Que me quede en sanguchito, ¿sí? Eso es lo que se suele recomendar. Y si no puedo comer porque estoy afuera, lo que sea, hay un montón de ideas para llevarse, ¿sí? No es que, bueno, como estoy fuera de mi casa no voy a poder comer, me tomo la pastilla. No tomen la pastilla sola porque eso exacerba muchísimo lo adverso que puede llegar a tener la medicación, ¿sí? Y después es muy molesto, y después es un poco más difícil revertir. Pero no hay un alimento que me ayude a que el antifibrótico, por ejemplo, se absorba mejor. El antifibrótico se va a absorber. El problema es que si no tengo nada en el estómago, se va a absorber muchísimo más, ¿sí? Una recomendación que se da a veces, o que se da, no a veces, que se da, es no consumir pomelo, que es una fruta, que es la que más interactúa con otros medicamentos, no solo con los antifibróticos. El pomelo es conocido que interactúa con un montón de medicamentos que a veces no permiten que se absorban del todo, pomelo, jugo de pomelo, lo que sea. Es la única fruta que se recomienda que no. Después el resto sí comer, y que no sea muy chiquitito, que sea una ingesta generosa. Si estoy comiendo poco porque estoy con poco apetito, conviene comer un poquito de todo. Aquel que tiene que tomar el antifibrótico en el desayuno y se come 2 galletitas de agua, es muy poco eso, en cantidad y en calidad, y entonces es preferible que sea una galletita con 2 o 3 nueces y medio vasito de yogur, y ya cambia un montón, ¿sí? La adherencia, va a cambiar muchísimo más cómo voy a tolerar yo el medicamento, ¿sí? Bien, bueno, súper claro, Vero, muchas gracias. Nada, agradecerles a todos los que están participando de esta charla. Quería comentarles que la próxima entrevista va a ser con neumonólogo, ¿sí? Tenemos algunas preguntas que serán mejor respondidas por un neumonólogo, así que, digamos, no nos va a poder dar un poco más de claridad. Vero, muchísimas gracias, la verdad que quedó súper claro. Creo que en la presentación nos diste muchos tips a todos para poder seguir una alimentación saludable. Yo les agradezco la participación a todos y los dejo con nuestra presidente, con Vanessa. Les mando muchos besos, que tengan una hermosa semana y un lindo fin de semana. Y bueno, los dejo con Vane, que nos va a dar unas palabras de cierre. Bueno, gracias. Un abrazo a todos. Bueno, para los que se sumaron por último en el medio de la charla, espero que haya sido, fue una charla espectacular. Siempre nos das estos tips, Vero, que ahora ya te los voy a robar, porque nos diste 10 recomendaciones para lograr una alimentación saludable. Así que esas 10 recomendaciones las vamos a tener ahí subiditas seguramente en nuestra página para que todos las puedan seguir a rajatabla, porque esto es a rajatabla. Chicos, tienen que hacer todo para tener una buena nutrición, no solamente para tener una buena adherencia al tratamiento, para no tener tantos efectos adversos, sino porque es una manera de mejorar su calidad de vida. No solamente de los pacientes, sino de todos, porque la buena nutrición no es solamente para un paciente que está en tratamiento. La buena nutrición es para todos en la vida cotidiana, porque nos resguarda, nos da vitaminas, nos da minerales que necesitamos para hacer las actividades diarias. Así que los familiares que están también acá, de los pacientes, súmense a esa buena nutrición. Y síganla a Vero en sus redes, que es una genia. Sabemos que siempre la tenemos para cualquier tipo de consultita, ella siempre está con nosotros, así que Vero, como siempre, y como dije hoy en el inicio, muchas gracias por acompañarnos en todas estas
entrevistas, jornadas, actividades que hacemos, y esperamos seguir teniéndote bien cerquita de AFIPIA. Muchas gracias por darnos este tiempo a nosotros y dárselo a los pacientes, que ellos lo súper agradecen. Y en el nombre de AFIPIA, una vez más, agradecerte por la participación. Bueno, Vane, gracias, para mí es un gusto. Amo lo que hago, así que también poder compartirlo es muy lindo. Y si tienen alguna pregunta y quedó por ahí, obviamente que se la pueden transmitir a Vanessa o la hacen al Facebook, al Instagram de AFIPIA, y después me va a llegar de alguna manera y la responderé siempre con mucho cariño. Acá estoy. Bueno, entonces cerrando la jornada, para que todos puedan ir a descansar tranquilos, para que sigan con su vida cotidiana y vayan a cenar como corresponde. Les mando un beso a todos y que estén muy bien. Nos vemos en la próxima entrevista al experto. Chao, besos.